¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Pues la idea es que ahora nos vamos. La idea es ser feliz en Alaska, como algunos escriben, ser feliz en Granada, ser feliz en Andalucía, o ser feliz, ¿no? Que en todo caso, ¿no? En Alaska no sé si es más difícil, Rafael, o no. Bueno, hace casi tanto frío como aquí, ¿no? Estos días. Bueno, la idea es que se puede ser feliz en cualquier situación. Bien, está con nosotros Rafael Santandreu. Rafael Santandreu hace más o menos 2 meses, algo así, nos pusimos en contacto con él. Nos apetecía que viniera a Granada, que viniera a la escuela. Lo habíamos hablado José Luis Bimbela y yo, que estaba por ahí, porque nos apetecía, ¿no? Intentamos a la 1, no salió, pues intentamos a la 2 y salió. Por tanto, ni fue necesario a la 3, aunque él, porque lo de la 2, seguramente porque él lo habréis visto en la 2, ¿no? Él, psicólogo de Barcelona. Sí. Psicólogo de Barcelona. Él lo habréis visto hablando, dando consejos, ayudando en la 2, ¿no? En la 2. Y por tanto pensábamos que era bonito, que era bueno, que esta tarde, no final de fiesta, pero casi, porque hay un final después del final de Rafael Santandreu, hablando de la felicidad, de ser feliz. Y nos apetecía que en un día de felicidad, de alegría, de risas y sonrisas, de contagiar alegría, pues nos apetecía terminar esta tarde o tener una tarde con Rafael Santandreu para ayudarnos entre todos, ayudarnos a ser más felices, ayudar a trabajar, ayudar a contagiar alegría, felicidad, y por eso está esta tarde con nosotros Rafael Santandreu. Gracias. A ti, muchas gracias, Joan. Gracias. Bueno, es un honor estar aquí con vosotros, con gente que ya de por sí son lecciones de positividad y como llamamos nosotros, en realidad de racionalidad, ¿no? Entonces, permitidme que os hable un poco de lo que la experiencia de la psicología, la psicología cognitiva, que es la que yo practico, o la psicología del pensamiento, nos ha enseñado acerca del estado de ánimo y de cómo ser más fuertes. Esto es lo que en realidad nosotros intentamos explorar, ¿no? Cómo ser más fuertes a nivel emocional, cómo ser más fuertes, que es lo mismo que cómo ser más felices, ¿no? Entonces, os voy a dar 4 pinceladas de los recursos que nos enseña la psicología cognitiva para conseguir eso, ¿no? Sobre todo frente a la adversidad, ¿no? Y permitidme primero que os explique así por encima qué es la psicología cognitiva y luego entraremos, si queréis, en el ámbito especial de cuando uno está enfermo, ¿no? ¿Cuál es la actitud o cuál hemos visto que es la mejor actitud que podemos tener ante la enfermedad? Esa cosa que, como os he comentado antes, nos pasará a todos a lo largo de nuestra vida, seguramente, ¿no? Tarde o temprano todos estaremos enfermos e incluso gravemente enfermos, ¿no? Es algo de lo que no tenemos que extrañarnos, porque el ser humano es así, la vida es así, ¿no? Entonces, fijaos, empecemos a hablar de lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, que significa en realidad psicología del pensamiento, se basa en una premisa que es muy fuerte, que es una cosa muy explosiva, que es la certeza de que los seres humanos nos causamos las emociones nosotros mismos a través de nuestros pensamientos. O sea, las emociones, casi todas las emociones, prácticamente todas, proceden de nuestros pensamientos. Y esto, que acabo de decir ahora, es una cosa muy explosiva, como decía, por 2 razones. Una, primero, porque es la clave de la fortaleza o la debilidad emocional, y porque no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y es un error que suele cometer el ser humano un poco de fábrica, que no nos damos cuenta de que las emociones no suceden por lo que nos sucede. Y esto
Ya lo dijo el filósofo Epicteto en el siglo I de nuestra era. Vivía en Roma. Fijaos que Epicteto fue esclavo, nació esclavo, y fue esclavo buena parte de su vida. Y él ya dijo lo que es la piedra de la psicología cognitiva, la piedra fundacional, que es que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Fijaos que esto se traduce en lo siguiente, por ejemplo, yo oigo que muchas veces hay gente que dice, por ejemplo, es que Pepe me pone de los nervios. Yo siempre que oigo esto les digo, no es verdad. Y me dicen, ¿cómo que no? Digo, no, lo que sucede es que Pepe hace algo, yo luego me digo, esto es intolerable, y ahora me pongo de los nervios. Es decir, Pepe no es quien te causa la emoción, es lo que tú te dices. ¿Quieres pruebas de que esto es así? Pues que a Pepe, a gente diferente, le suscita una emoción diferente. No es de cajón que Pepe pone de los nervios. Fijaos, todo pasa por nuestro cerebro, por nuestra mente, y la interpretación que le damos es lo que en realidad nos afecta. Aquí está la clave. Fijaos que nosotros, si alguien, uno de vosotros se levanta, o yo voy a uno de vosotros y os doy una patada, generalmente eso os indignará. Pero sin embargo, si estáis en el gimnasio haciendo ejercicios de fitness o no sé qué, y entonces el ejercicio se trata de darse una patada en el culo el uno al otro, diréis, ostras, qué bien que me va, me activa la circulación. Y fijaos que es el mismo suceso. Lo que pasa es que la interpretación que yo hago de la cosa, del suceso, es lo que me va a suscitar una y otra emoción. Entonces fijaos que esto en realidad es muy fuerte, porque significa que nosotros tenemos la llave de nuestro estado emocional en cada momento. ¿Y cómo es? A través de nuestro pensamiento, de lo que nos decimos a nosotros mismos, en cada momento. Y si nosotros aprendemos a manejar este diálogo interno, aprenderemos a manejar nuestro mundo emocional de una manera brutal. Es algo que yo he comprobado a lo largo de los años en mi vida personal y también en mi consulta, logrando que personas cambien de una manera radical, en un momento de carácter incluso, en un momento dado de su vida, a través de cambiar su diálogo interno. Yo en mi último libro, por ejemplo, explico, como ejemplo radical de esto, el fenómeno de los mártires cristianos, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, leo libros, revistas de historia, y desde hacía tiempo había leído que eso que hemos visto en las pelis, ¿no? Lo habréis visto todos, ¿no? Que en la época de los romanos, ¿no? Se produjeron persecuciones de los cristianos, ¿no? El cristianismo era una religión perseguida y el castigo, cuando los encontraban y tal, era llevarlos, había muchos castigos, pero uno de ellos era llevarlos al circo romano para que se lo comiesen las fieras en plan espectáculo. Eso sucedió de verdad. La primera persecución de los cristianos ocurrió en el año 61, en la época de Nerón. Totalmente cierto. Y lo que es para mí, desde un punto de vista psicológico, un fenómeno alucinante, fue cómo los cristianos de aquella primera época, que eran cristianos súper auténticos, que creían mucho en el mensaje que acababan de adoptar, cómo se enfrentaron a aquello. Hay crónicas, os quedaréis parados de leer las crónicas de los historiadores romanos de la época, en la que describen la sorpresa de todo el pueblo romano que estaba allí en aquellos estadios, ¿no? Y que veían que los cristianos acudían al centro de la arena, serenos, tranquilos, incluso alegres, cantando himnos religiosos, abrazándose antes de morir y dejando que las fieras se dirigiesen hacia ellos para comérselo. De hecho, el pueblo romano estuvo tan sorprendido de ver día tras día el fenómeno de los mártires cristianos sosegados, que fue la propaganda más potente y más increíble que pudo haber tenido el cristianismo dentro del Imperio Romano. De hecho, en 150 años solamente a partir de eso, el cristianismo se colocó como la religión única y oficial de Roma. Se produjo un cambio brutal. De hecho, hay un historiador y filósofo romano que él estuvo y escribió en uno de aquellos primeros espectáculos y dijo, yo me quedé absolutamente petrificado al ver qué poder tenía aquella gente, que a lo que a los demás más aterraba, a ellos les llenaba de tranquilidad, incluso de alegría. Entonces,
quise ver lo que era aquella nueva filosofía, ¿no? Y él se convirtió, fue uno de los primeros que se convirtieron al cristianismo. Bueno, para mí, desde un punto de vista psicológico, fijaos que este fenómeno es un fenómeno de poder mental, de transformación del mundo emocional de una persona. Y se conseguía a través de unas creencias, un conjunto de creencias muy potentes y muy profundas que te llevan a controlar tu estado emocional prácticamente en cada momento. Ese es el poder de nuestra mente a la hora de dirigirla en cada una de las ocasiones de nuestra vida. Y nosotros podemos entrenarnos para convertirnos en personas muy fuertes, quizás no tanto como los mártires cristianos, pero muy fuertes y con mucha capacidad para la felicidad en cada momento. Entonces, fijaos que y hago un resumen como muy, muy grande de lo que es la psicología cognitiva. Nosotros, la clave o el método de funcionamiento básico de la psicología cognitiva, que por cierto, muchos de vosotros que habéis estado aquí la conocéis ya porque la habéis aplicado de manera autodidacta quizás a vuestra vida y a vuestra enfermedad, es lo que yo llamo, lo que yo digo, la máxima es no terribilizar jamás. ¿Qué es eso de terribilizar, este verbo que me he inventado? Terribilizar significa que nosotros nos comprometemos a no considerar que ninguna adversidad que me puede pasar en la vida puede arrebatarme la felicidad. Pues es verdad que las adversidades pueden ser incómodas, las adversidades, bueno, te pueden impedir cosas, pero no la felicidad. Porque cuando nosotros calificamos con nuestro diálogo interno que algo es terrible, queremos decir que ya no podemos ser felices. Y fijaos que tenemos esta palabra terrible todo el tiempo en la boca, ¿no? Pues eso es un gran error. Las personas más fuertes y felices están convencidos de que no hay nada terrible en la vida. A ver, si lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es morirnos, y esto está asegurado, incluso es natural, ¿qué hay de terrible en la vida? Nada. Y además tenemos miles, cientos de miles de pruebas de que esto es así. ¿Cómo? Los cientos de miles de personas que aun teniendo adversidades y grandes adversidades son felices. Ellos son prueba de que en realidad si nosotros queremos no hay nada terrible en la vida. Es decir, podremos ser felices siempre. Fijaos que yo en mis libros, por ejemplo, me gusta hablar de muchos ejemplos, como han salido aquí, porque a veces las personas aprendemos más de los ejemplos o por imitación que de lecciones así propiamente dichas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi primer libro, sobre todo, dedicaba todo un capítulo a hablar de una persona que para mí es un modelo importante, que es el científico Stephen Hawking. ¿Sabéis? El científico en silla de ruedas, que no puede moverse en absoluto, ni siquiera hablar. No puede mover ni los músculos de la boca, ¿no? Y sin embargo, se ha convertido en estos últimos, hace más de 40 años que está en esta situación, y sin embargo se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos, pero no solo eso, sobre todo en una persona muy feliz. Él en alguna biografía, él cuenta que cuando él tenía 21 o 22 años, le diagnosticaron la ELA, esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, y que él tuvo una depresión cuando le diagnosticaron la enfermedad y ya empezaba a perder movilidad. Entonces estuvo como 6 meses prácticamente encerrado en su habitación de la Universidad de Cambridge, todo el mundo preocupado por él, pero al cabo de 6 meses salió curado de su depresión y con una frase que se repite todos los días de su vida, que es: quejarse es inútil y una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer. Mientras tenga cosas valiosas que hacer por mí y por los demás, yo puedo ser feliz, porque en estos hechos, en estas acciones, por mí y por los demás, encontraré la felicidad. Nosotros en psicología cognitiva, haciendo de psicólogos, viendo pues a muchas personas que estamos neuróticos, la sociedad cada vez nos vuelve más neuróticos, hemos aprendido que en realidad la depresión, la ansiedad, las obsesiones, todos los trastornos psicológicos, en realidad se pueden resumir en quejas y más quejas, como decía Stephen Hawking.
Si nosotros dejamos de quejarnos, automáticamente apreciamos la abundancia que hay en nuestra vida, las posibilidades. Pero eso sí, tenemos que dejar de quejarnos. En ese sentido, un psicólogo súper famoso en los años 70, que se llamaba Anthony Di Mello, que además de psicólogo era sacerdote, era hindú, pero estaba establecido en Estados Unidos, él decía que el problema de la infelicidad, el de la depresión, de la ansiedad, etcétera, reside en que los seres humanos, con frecuencia, no nos permitimos ser felices. No nos lo permitimos nosotros a nosotros mismos. Nos decimos, no, es que me niego a ser feliz si no tengo novia. No, hasta que no tenga novia no puedo ser feliz. O no puedo ser feliz hasta que no tenga ese determinado trabajo que deseo. O hasta que tenga salud completa, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos que somos nosotros los que nos impedimos la felicidad, con nuestro diálogo interno una vez más. Entonces, otra clave, fijaos que hemos dicho que una de las claves de la fortaleza mental es no caer en la terribilitis. Nada es terrible. Siempre poder ser feliz, si así yo lo creo. Y otra condición de la que yo hablo muchas veces es aligerarse de necesidades o combatir la necesititis, otra enfermedad. Esta es la enfermedad del siglo XXI. Es decir, darse cuenta que en realidad los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien. Necesitamos en realidad solo el agua, la comida del día y después nuestra capacidad de amar la vida y a los demás. Fijaos que por aquí ha habido un ejemplo que igual decían, y también la poesía, ¿no? Que era lo vuestro. La capacidad, la poesía en realidad es la capacidad puesta por escrito de amar las cosas que nos rodean, ¿no? De apreciarlas. Fijaos que yo también en mis libros suelo hablar. En mis 3 libros que he publicado hasta ahora ha salido esta persona que es una gran amiga mía, que se llama Tina Pereire. Tina es un poco conocida en Cataluña, en Barcelona, porque es la directora de unos voluntarios maravillosos, que son los voluntarios del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es el hospital infantil más grande de España. Entonces, ahí hay un grupo, ahora mismo son 400 o 500, cada vez va subiendo, voluntarios, que dedican una parte de su jornada, un día a la semana o una tarde a la semana, en estar allí con los niños más enfermitos e intentar hacer que tengan una vida pues lo más natural y divertida posible. Bueno, la mayor parte de las veces ayudan más a los padres que a los niños, porque los padres de niños muy, muy enfermitos suelen estar peor que los niños a nivel emocional. Y hacen esa gran labor. Y Tina Pereire es una persona increíble, a la que yo admiro muchísimo desde hace muchos años. Ella tiene una gran fortaleza emocional, es una de las personas más alegres que transpiran felicidad que yo he conocido. Ella es muy creyente. Y yo creo que ese conjunto de creencias que ella tiene cristianas es la que le otorga esta fortaleza, ¿no? Pues os cuento una anécdota que me pasó con Tina hace un tiempo, que ejemplifica precisamente estos 2 conceptos de la psicología cognitiva. No terribilizar jamás y tener pocas necesidades, ¿no? Y que todo está en el pensamiento, ¿no? Y yo recuerdo que hace mucho tiempo me encontré a Tina por la calle en una ocasión, ¿no? Y lo normal, ¿no? Pues aquello que le preguntas, ¿qué tal, Tina? ¿Cómo va? Y Tina, que es una tía muy especial, va y me dice, ¿cómo? ¿Por dentro o por fuera? Y yo le digo, pues no sé, joder, Tina, de las 2 formas. Y ella me dijo, pues mira, Rafael, por fuera te explico, fatal. Y entonces me explica que en ese momento, y esto es así, resulta que su marido la había dejado. Se ha separado de ella en ese momento. Segundo, se acababa de arruinar económicamente. O sea, por culpa también de su marido, esta es otra historia, pero se dio cuenta de que había perdido todo. Su casa, etcétera, se tenía que ir a vivir casi sin dinero. Entonces no era directora de los voluntarios, etcétera, etcétera. A un pisito ahí como pudiese, no tenía ni un duro. Y por último, que su hija mayor, en aquel momento, le habían encontrado una enfermedad que podía ser muy grave. Y se encontró justo en aquella semana con los 3 problemas al mismo tiempo. Y me dijo, hombre, pues Rafael, por fuera muy mal, pero por dentro muy bien. Por dentro estoy feliz. Y Tina es así, no es una broma, no era un juego de palabras. Tina sabe que los problemas
no tienen por qué determinar tu felicidad. Las adversidades son cosas que suceden. Pero si nosotros tenemos una filosofía de vida, una estructura mental de no terribilizar jamás y de tener pocas necesidades, bueno, tenemos esos problemas, pero no nos quita la felicidad. Están ahí, intentaremos resolverlos, pero si no los resolviésemos jamás, seguiríamos siendo felices. Esto es súper importante en psicología cognitiva, no terribilizar jamás. Y aplicado al tema de la enfermedad, que es el que nos ocupa aquí, fijaos que en psicología también es un tema que tratamos muchísimo, ¿no? Frecuentemente, aparte de gente pues, que tienen neurosis, ¿no? Que por cierto, algo que tenemos todos cada vez más, pues también llega mucha gente a verte a la consulta con una gran enfermedad, ¿no? Es algo que he tenido yo muchas veces, ¿no? Y lo que hemos visto, y también inspirados en la psicología cognitiva y en estos ejemplos de personas muy fuertes y muy felices, que hay 3 componentes a la hora de tener una gran actitud enfrente de la enfermedad, que por cierto los he oído aquí en este ratito que he estado aquí oyendo los testimonios, ¿no? Y yo creo que podríamos decir, o por lo menos desde mi experiencia clínica, que hay tres componentes que sería bueno que tuviésemos para cuando nos llegue la enfermedad, que por cierto nos llegará en algún momento de la vida a todos, si no nos ha llegado ya la gran enfermedad. Y son 3: aceptación alegre, sana competición, y ahora veremos qué es eso, y tercero, un punto muy importante, pero que a mí me gusta mucho, que es perderle el miedo a la muerte, ¿no? Aceptación alegre, sana competición y perder el miedo a la muerte. Aceptación alegre, ¿qué es esto? Es un concepto sutil, pero en psicología siempre hablamos de sutilidades, ¿no? De pequeños detalles que marcan la diferencia. Aceptación alegre significa darse cuenta que aún con la enfermedad yo puedo ser muy feliz. Y esto va en contraposición de la aceptación triste. ¿Qué es la aceptación triste? Es darse cuenta que puedo tirar con la enfermedad, que es muy diferente. Es decir, que puedo sobrevivir, que puedo malvivir con la enfermedad. Eso sería una aceptación triste. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es la aceptación alegre. Es que yo puedo ser quizás más feliz de lo que he sido en toda mi vida a partir de ahora. Esto marca mucho la diferencia entre cómo me tomo una adversidad y es fundamental. Yo recuerdo que en una ocasión, y ya os digo que es una cuestión de matices, ¿eh? Estaba dando una conferencia en Barcelona, recuerdo, y al terminar la charla se me acercó una chica joven que debería tener, no sé, 29, 30 años, y me dijo: Rafael, me ha encantado la charla que has dado hoy, yo coincido muchísimo en esto que tú has explicado de la psicología cognitiva. Pero sabes, Rafael, yo estoy enferma, me han diagnosticado una enfermedad que, fíjate, tengo cierta inmovilidad y tal, y me dijo, pero, ¿sabes? Estoy luchando por ponerme bien y es lo que me sostiene, ¿no? Y yo le dije, ostras, me encanta tu ejemplo, pero si me permites, déjame que te aporte una corrección, que es que no digas que estás luchando por ponerte bien, di que estás trabajando por ponerte bien. Sé que es un matiz y que sé que a veces cuando decimos luchando queremos decir trabajando, pero es importante, fijaos, controlar vuestro diálogo interno, nuestro diálogo interno. No, a la palabra lucha, los que nos dedicamos a la psicología cognitiva la hemos quitado de nuestro diccionario, pero en general, nosotros no luchamos nunca, nosotros trabajamos, porque luchar ya significa, ya es desagradable, tiene un tono negativo, significa que no soporto lo que tengo y me lo tengo que sacar de encima. Y esto va a hacer mucho más difícil tu trabajo. Nosotros hemos visto que el poder del disfrute es mucho más grande, es 10 veces más poderoso que el poder de la obligación. El poder de las metas, como aquí hemos visto ejemplos de personas que se han propuesto hacer el Camino de Santiago, correr maratones, todo eso no son luchas, son proyectos, son trabajos, en positivo. Y fijaos que esto está relacionado con la aceptación alegre. Me puedo permitir ser feliz más de lo que he sido nunca en la vida. Por lo tanto, este es el primer paso, aceptación alegre. No os digáis nunca que lo que tenéis
es tan malo como que para que no podamos ser felices. Claro que sí. Si Stephen Hawking es feliz, si Epicteto, que fue esclavo, fue feliz, ¿no lo puedo ser yo? Por supuesto que sí. Fijaos, hago un inciso sobre esto. Desde hace más o menos unos... os voy a explicar lo increíble que es el poder del disfrute en comparación con el poder de la obligación, ¿no? Yo desde hace un tiempo estoy trabajando, desde hace años he trabajado con deportistas, de vez en cuando, con algún deportista de élite, y ahora últimamente estoy trabajando con un entrenador de fútbol, de primera. No puedo decir quién, ni el equipo y eso, por confidencialidad, pero estoy trabajando con él, ¿no? Y fijaos, el tipo, el primer día que vino a la consulta, me confesó que él le encanta el fútbol, pero él nunca ha disfrutado ni como cuando era jugador, ni como entrenador. Es más, siempre fue un sufrimiento del copón. ¿Por qué? Porque siempre estaba tenso jugando. Era delantero y siempre estaba con la tensión y la obligación de tener que marcar goles. Y estaba un poco hasta las pelotas de eso, ¿no? Entonces vino a verme, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a trabajar con la psicología cognitiva, fijaos, con la terribilitis y con la necesititis. Oye, ¿y si perdieses todos los partidos a partir de ahora? El tipo se le cambiaba la cara. Pues eso sería terrible, con la chorrada que es el fútbol, amigo mío, ¿sabes? Y después con la necesititis. ¿Realmente tú necesitas ser entrenador de fútbol para ser feliz? Eso es de locos. Nadie necesita eso para ser feliz. Y fijaos que entonces, por primera vez en su vida, empezó a disfrutar de su trabajo. A decir, bueno, si pierdo da igual, pero soy un tío mega afortunado. Me pagan un pastón, trabajo con un grupo de gente joven maravillosa, al aire libre, haciendo en realidad un juego. ¿No soy afortunado? Por supuesto que sí. Y me da igual lo que suceda, pierda o no. Bueno, pues lo increíble del tema es que desde que se ha tomado las cosas así, el tipo está empezando a ganar todos los partidos, cosa que no le sucedía antes. Y esto lo vemos una y otra vez en psicología cognitiva. La fuerza del disfrute es 10 veces más fuerte que la fuerza de la obligación. La fuerza de la obligación y la fuerza de voluntad es de mediocres. La fuerza de la alegría y de los objetivos maravillosos es súper fuerte, mucho más fuerte. Por lo tanto, no os digáis nunca, o no nos digamos nunca, esta enfermedad que yo tengo es terrible, o necesito tener salud completa para ser feliz. ¿Sabéis aquello que se dice, que normalmente la sabiduría popular, ¿no? Se dice que las dos cosas más importantes igual en la vida, no sé, es el amor, el dinero, la salud, ¿no? Las tres cosas más importantes, ¿no? Y a mí me parece absurdo. Yo creo que ninguna de estas tres cosas es realmente importante para ser feliz. Pero me parece que incluso la más tonta de todas es la salud. ¿Por qué? Porque la salud es lo primero que perdemos los seres humanos. Prácticamente a partir de los 20 y pico años ya más o menos vas perdiendo salud. Coño, yo antes no llevaba gafa, tenía pelo, no me dolía la espalda. Voy perdiendo salud. Y cuidado, chicos, porque en un momento dado la perderé del todo. Es completamente seguro que perdemos salud. Entonces, apegarse a algo que sabemos que, bueno, que vamos a ir perdiendo seguro, es algo absurdo. Además, hay otra prueba muy importante que hemos mencionado antes. Los miles o cientos de miles de personas con una salud un poco mala, como Stephen Hawking, y que son felices. Por lo tanto, claro que se puede. Por lo tanto, nada de luchar. Y este es el concepto que yo llamo aceptación alegre. El segundo lo llamo sana competición. Y esto me ha inspirado sobre todo en el caso de Lance Armstrong, el ciclista, ¿verdad? ¿Conocéis el ciclista, a Lance Armstrong, que ganó 7 tours seguidos? Luego tuvo algo de mala prensa porque, bueno, el tío se dopó un poco, pero tampoco le resta todo el mérito, ¿no? Pero a mí, más que su carrera deportiva, lo que me interesa de Lance Armstrong es que él tuvo un cáncer muy severo. De hecho, él llegó a tener hasta 6 tumores en el cerebro, que él dice que eran casi del tamaño de una pelota de golf. Él se curó de aquella enfermedad y, por cierto, después ganó los 7 tours y, bueno, sigue por el mundo compitiendo, haciendo otras cosas. Entonces,
a mí leí una autobiografía de Lance Armstrong y él dice que durante toda su enfermedad él estuvo bien, él estuvo positivo y fuerte. Y eso le ayudó, él cree que le ayudó a vencer a la enfermedad. Pero él hizo una cosa que a mí me parece una ocurrencia muy buena, que es en cuanto a él le diagnosticaron la enfermedad, él se propuso convertirse en el mejor enfermo de cáncer de Estados Unidos. Dijo, yo soy un competidor nato, pues esta es una competición más. Y dijo, a partir de ahora se va a enterar este cáncer. Voy a obtener a los mejores médicos, les voy a hacer caso en todo, voy a cuidar mi salud, voy a hacer deporte, voy a hacer terapias alternativas, cuidar mi dieta y además ayudar a los demás. Y él se dijo a sí mismo, claro que sí, y además esta va a ser la competición más importante de mi vida. Si me curo, menudo premio, es mucho mejor que cualquier Tour de Francia. Y si muero, bueno, ¿a quién le importa? Una vez muerto ya no te enteras. Vamos a competir. Y esa es una actitud fantástica a la hora de, primero, afrontar cualquier adversidad y sobre todo más la de la salud, que es una competición que puede ser fascinante también y bastante importante. De hecho, las personas que mejor afrontan la enfermedad son aquellas que también afrontan la vida con lo que yo llamo la actitud del viajero, del mochilero, ¿no? Yo tengo algunos amigos en Barcelona que son grandes viajeros, ¿no? Y como mi amigo Josan, que es el director de una revista del National Geographic de viajes, que se edita en Barcelona, y él siempre ha sido un gran viajero. Y a mí siempre me ha alucinado cuando estamos en alguna comida y estamos con otra gente y él empieza a relatar alguno de sus viajes, ¿no? Como por ejemplo cuando estuvo en Nepal, le robaron el pasaporte, intentó pasar una frontera, le pillaron, le metieron 3 días en la prisión, hizo allí unos cuantos amigos, después salió sin dinero y cómo se las arregló para obtener algo y poder salir del país. Y él lo cuenta con una sonrisa, con una alegría. Dice, claro, son los avatares del viaje. La actitud del viajero es maravillosa, porque viven, y a él le encanta viajar. Aquí hemos oído gente que decía, lo que más me gusta en la vida es viajar. Fíjate, cuando viajamos, vamos ligeros de equipaje, y cada cosa que nos sucede es una aventura, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para competir con nosotros mismos, para tener grandes aventuras. Y las personas que afrontan la enfermedad de la mejor manera posible, la enfermedad es uno de esos avatares de la vida. Pero no tiene por qué ser algo específicamente súper malo. Es algo de lo que podemos aprender, es algo que podemos compartir, es algo de lo que podemos competir incluso, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado de las tres, digamos que los 3 componentes actitudinales frente a la enfermedad. La aceptación alegre, en contraposición de la aceptación triste. La sana competición. Cada uno de nosotros, cuando estemos enfermos, podemos proponernos ser los mejores enfermos de determinada enfermedad de España, y por qué no de Europa. Y tercero, perder el miedo a la muerte. Os cuento una anécdota. Bueno, yo suelo decir una cosa muy bestia, que cuando lo digo en no sé, medios de comunicación, la gente se espanta. Lo entiendo. Pero yo suelo decir, quizás algunos de vosotros aquí estéis más de acuerdo conmigo que en otros foros. Yo suelo decir que la muerte, vivimos en una sociedad que le tiene como mucha fobia a la muerte, mucho rechazo a la muerte. No se puede hablar de la muerte. Si hablas de la muerte propia de lo que en chat te dicen, no hables de eso, no hables de eso. ¿Pero por qué no? Si no hay un hecho más natural que la muerte. Y le tenemos como demasiado miedo, estamos de espalda a la muerte. Y hemos de perderle el miedo a la muerte, porque hasta que no le perdamos el miedo a la muerte, no viviremos de manera plenamente libre. Y fijaos que a mí me gusta decir que la muerte, primero, es necesaria. Segundo, que es buena. Y tercero, que es bonita, es hermosa. Y esto, alguno dirá, bueno, eso es un poco bestia, ¿no? No, pero lo creo sinceramente. Primero, la muerte es necesaria. ¿Cómo que no? Fijaos que si los seres humanos, por lo que sea, dejásemos de morirnos inmediatamente, tendríamos un problema mañana mismo. El primero es que no cabríamos sobre la tierra. Menudo follón. Tenemos que morirnos, joder. La muerte es necesaria.
Todos los seres vivos se mueren, incluso los seres no vivos, si llega un momento que implosionan, que desaparecen también, como las galaxias. Por lo tanto, la muerte es necesaria. Y hemos dicho también que la muerte es buena. Claro, imaginaos también que si no nos fuésemos a morir nunca, ¡qué peñazo! Porque la vida sería demasiado larga, colegas. Además, la responsabilidad sería demasiado. Imaginaos mantener, por ejemplo, no sé, este edificio para toda la eternidad. ¡Ostras, qué follón! Habría que hacer unos pilares increíbles, sería muy difícil todo. El hecho de que nosotros nos vamos a morir dentro de nada, porque la vida pasa muy rápido, también es un alivio. Porque ¿para qué preocuparse de tantas cosas? Colegas, si esto se acaba. Tranquilidad. Por lo tanto, la muerte es buena también. Le pone límites a la vida y nos hace vivir con más pasión y con más despreocupación, si es que estamos conscientes de que dentro de nada vamos a morir. Dicen que, os pongo otro ejemplo, venido del cristianismo. Yo no soy especialmente católico ni nada, pero bueno, en nuestra cultura tenemos estos ejemplos, ¿no? Que yo creo que es bueno recuperar. Yo estudié en los salesianos, en una escuela de salesianos de Barcelona, y recuerdo que ya de pequeño me contaron la siguiente historia. Resulta que el fundador de esa orden se llamaba Don Juan Bosco, que es uno de los San Juan Bosco, que es uno de los últimos santos que ha habido en el siglo XX, ¿no? Y él de repente fundó una orden de escuelas salesianas por todo el mundo, ¿no? Que creció súper rápido, ¿no? Y dicen que una vez le preguntaron a San Juan Bosco: oiga, usted, que es como el presidente de todas estas escuelas que hay por todo el mundo, y se le ve siempre tan relajado y tan alegre, ¿cómo lo hace? Porque usted tiene muchas responsabilidades. Y él dijo: es que tengo un truco. Cada noche cuando me voy a dormir, antes de ponerme a dormir, pienso en mi propia muerte, que dentro de poco estaré muerto. ¿Y tú? Entonces se me quitan todos los miedos. Yo creo que es un gran truco. Porque si te das cuenta de que te vas a morir dentro de nada, oye, ¿qué importa que te hayan cobrado tanto en la factura de Telefónica además? O es para coger un cabreo increíble. ¿Es tan importante que tu compañero de trabajo te haya dicho algo desagradable hoy? ¿Es tan importante esto que nos creemos que es? Pues ya no. Por lo tanto, la muerte es necesaria, la muerte es buena. La muerte nos ayuda a vivir mejor. Y por último, la muerte es hermosa. Y entonces esto es lo más difícil, ¿no? Que digo, joder, hermosa te has pasado, ¿no? Pero yo creo que sí. Porque yo cada año me voy volviendo cada vez más y más ecológico. A mí también me encanta el senderismo. Entre mis pasiones está estar en la montaña, como las cabras también. Y también cada vez más tengo una conciencia más ecológica de la vida, ¿no? Me gusta más la lluvia, me gustan más los lagos, las montañas, los animales en estado salvaje. Me gustan los nacimientos y me gusta la muerte, porque me gustan todos los hechos naturales. Todo. Yo creo que vivimos como separados de lo natural, y eso es malo para el ser humano, porque nosotros estamos hechos para la naturaleza. De manera natural nos gusta el sonido del viento sobre las copas de los árboles. De manera natural nos gusta el sonido del mar, los colores de la naturaleza. Y si nosotros sintonizamos otra vez con la naturaleza, recuperamos gran parte de nuestro bienestar y de nuestra armonía. Pero ello también implica ver con reverencia, aunque no lo entendamos, porque no entendemos un carajo los seres humanos de lo que pasa en el universo, pero ver con reverencia todos los fenómenos de la naturaleza. Yo desde hace tiempo, y esto es cierto, cuando voy a un funeral, siempre a las personas que hay allí, a mis amigos o quien sea, yo ya no doy el pésame. Yo digo: ostras, tu padre ha vivido una gran vida, joder, tendríamos que celebrarlo. Porque a su padre, esto no lo suelo decir si no es un paciente, pero les suelo decir, a los que son pacientes y han tenido un fallecimiento de alguien cercano, les suelo decir: recuerda que a tu padre no le ha pasado nada malo. A tu padre le ha pasado lo normal. Morirse es bueno. Es algo que nosotros no entendemos. Pero es que nosotros no entendemos un carajo de qué hacemos aquí. Fijaos que para empezar ni sabemos qué hacemos en esta pelota que gira en un mar de pelotas en el universo. Ok, pero sabemos que hay unas leyes naturales que manejan todo y que son maravillosas. También la muerte. Por lo tanto, el tercer paso es perder el miedo a la muerte.
Y bueno, yo de hecho todos mis familiares saben que los tengo adiestrados para que el día que yo la palme, no tienen, bueno, primero no se me ha de enterrar a mí, ni incinerar, nada. Yo he donado mi cadáver a la ciencia. Además, cerca de mi despacho en Barcelona está el Hospital Clínic, donde tengo buenos amigos y ya saben que a mí me han de llevar inmediatamente allí y donar mi cadáver a la ciencia. Allí, total, en menos de una hora se te llevan el cadáver, no hay que enterrar, fenomenal, todo limpio, perfecto. Y además le doy un uso último, ¿no?, a mi cuerpo, genial. Y mis familiares, mucho más barato, por supuesto, soy catalán, eso se tiene que notar. Y mis familiares ya saben lo que tienen que hacer. No tienen que hacer ninguna misa, no tienen que hacer ningún entierro, lo que tienen que ir es a tomarse copas en mi honor. Y entonces cada uno sabe pillar una copa, lo que más le guste, y brindar. Y decir, Rafael tuvo una vida del copón. Y ha querido decirnos, nos pide que la tengamos nosotros, porque será muy corta, antes de seguirle. Y punto. Brindar y fuera, se ha acabado. Porque la muerte es buena. La muerte es hermosa, es necesaria. Y para acabar os cuento un caso de en relación a esto de la muerte. Pero antes vamos a repasar. Yo que he sido profe, todavía me queda el deje este de esquematizar. Pero yo creo que va bien, ¿no? Fijaos que hemos dicho, hemos hablado primero del ABC de la psicología cognitiva. Pensad, siempre que tengáis, y esto lo podemos resumir de alguna manera, siempre que tengáis a partir de ahora una adversidad en vuestra vida, pequeña o grande, pensad, ¿qué me diría Stephen Hawking de esta adversidad? ¿Qué es el fin del mundo? ¿Qué es la guerra nuclear? Bueno, pues Stephen Hawking tiene razón y vosotros no. Y por lo tanto, psicología cognitiva nos enseña a no terribilizar y a tener pocas necesidades, a andar ligero por la vida, activar la fuerza del disfrute y nunca de la obligación, o poquito la de la obligación. Y por último, hemos visto las tres herramientas para afrontar cualquier adversidad, pero todavía más la de la enfermedad. Aceptación alegre, podemos ser felices aunque estemos enfermos. Sana competición, vamos a convertirnos en los mejores enfermos de toda Europa. Y perder el miedo a la muerte. Y para acabar os cuento esta anécdota. Yo suelo contar muchas veces anécdotas familiares mías, ¿no? Los pobres de mi familia salen en todos mis libros. No siempre bien. Entonces, en una ocasión sucedió lo siguiente en mi familia, ¿no? Mi padre tuvo un problema cardiovascular y en un momento dado le tenían que operar y le tenían que hacer 3 bypasses y no sé qué cosa más. Vamos, un follón. Y yo recuerdo que el día antes de la operación estábamos en el hospital, allí en la habitación con mi padre, ¿no? Por la tarde, ¿no? Y intentábamos, yo qué sé, yo y el resto de los familiares intentábamos, bueno, que estuviese lo más relajado posible. La verdad es que el hombre estaba un poco acojonado. Y entonces, claro, decíamos lo típico, ¿no? Decíamos, yo por ejemplo le decía, pero papá, mira, si hoy en día los bypasses los hacen como churros. Por ejemplo, le decía, pero si a Cruyff, que hace poco le han hecho también 2 bypasses y el tío está como una rosa. Íbamos diciendo cosas así, pero mi padre la verdad es que estaba igual de preocupado. Entonces en un momento dado llegó mi hermano Gonzalo, al cual yo quiero mucho, pero que es un trasto de la hostia. Y estábamos allí y bueno, pues diciendo esto, y la verdad es que el ambiente estaba cargado, estaba espeso, ¿no? Estábamos todos preocupados en realidad, ¿no? Y en un momento dado que estábamos allí, va y mi hermano y suelta lo siguiente. Yo creo que el tío se cansó un poco de aquello y va y de repente pasa. Pero papá, joder, y si mañana en la operación la palmas y te mueres, pues ya está, pues ya has muerto. Y entonces todos nos quedamos, ¿pero qué dice este animal? Pero de repente, y os lo puedo asegurar, sucedió algo como milagroso. ¡Puf! Desapareció ese aire, esa niebla que nos rodeaba la habitación. Mi padre de repente hizo ¡puf! Le volvió el color a la cara y aquello desapareció. Yo recuerdo que después mi padre se operó con éxito, está vivito coleando también, armándola, como somos en mi familia somos, y año tras año después mi padre ha recordado cantidad de veces
ese suceso. Él dijo: Gonzalo, a partir que dijiste eso aquel día, aquella tarde, por primera vez desde que estaba ingresado en el hospital, dormí tranquilo. Y era el día antes de la operación. Fijaos, porque aceptó ya la posibilidad de su propia muerte. Y solo eso ya le relajó por completo. Pues chicos, muchas gracias por estar aquí y dedicarme un ratito para escucharme. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y lo que se ha dicho bastante por aquí. Sois un ejemplo de fortaleza emocional y me encanta estar con vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta que no sea terrible? Sí, o crítica, tenéis ahora un segundito. Ahí, el debate ahí es bueno. En el fondo, aquí a la derecha. Algunas preguntas, porque nos espera un cierre musical, o dos. Y no miro a nadie, ¿eh? Y no miro a nadie, ¿no? Ya ha habido tiempo, ¿no? Para ensayar y preparar la voz. Venga. Tenemos poco tiempo porque nos falta... Venga. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis de Cádiz. Hola, Luis. Yo quisiera postillar con respecto al tema de la aceptación de la muerte, que en mi caso particular, yo le tengo dicho a mi mujer que si me muero, tiene muchas ventajas. La primera, la hipoteca se queda pagada. Se queda con dinerito, con una pensión. Y además no se tiene que preocupar porque un chofe me lleva en limusina a una casa y no se pierde. Muy bueno, sí señor. Un aplauso para él. Rafael, hola, soy Bea. Mira, es que he trabajado con la coordinación de trasplantes una serie de años y cuando tú has dicho lo de ceder el cuerpo a la ciencia, por favor no lo digas, porque resulta que con la crisis y por lo que tú has dicho precisamente, para no tener que pagar entierro, hay overbooking de cadáveres en los hospitales andaluces. Así que mira, vale, cuando os muráis, por favor, donad los órganos, que órganos sí hacen falta para hacer el trasplante. Pues lo cambiaré, donaré mis órganos. Hola, me llamo Rosa y quería preguntarle que cómo se supera la muerte de un ser querido joven. Ah, muy bien. Hombre, es un tema de los más delicados, ¿verdad? Yo muchas veces, fijaos que muchas veces me han preguntado sobre esto y muchas veces la gente me dice lo siguiente: Rafael, es que por ejemplo, que un hijo se muera, claro, aceptar eso es más difícil porque no es natural, ¿no? Me suelen decir. Y yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que la muerte es siempre natural. Incluso la muerte prematura es absolutamente natural. Fíjate que antes hablábamos de la ciencia de la ecología, que estamos de espalda a la naturaleza de la ecología y hemos de recuperarla. En todas las poblaciones, tanto animales como humanas, ha sido necesaria las muertes prematuras para el control de las poblaciones. La muerte es siempre natural. Yo creo que lo que hemos de pensar es que si una persona joven ha muerto, hemos de pensar que ha tenido una vida explosiva, maravillosa y brutal, en la plenitud de su vida. No, tampoco le ha pasado nada malo. Fijaos que la gente más creyente suele pensar, bueno, esto es voluntad de Dios. Nosotros también podemos, aunque no seamos creyentes, la verdad es que es voluntad de la naturaleza, de algo que es mucho más grande que nosotros y que nosotros nunca llegaremos a entender de lo compleja que es, ¿no? Y por último, yo creo que hay un tercer factor súper importante, que es el siguiente, que es tanto aplicable a gente joven como a gente mayor. Si esas personas nos pudieran ver por un agujerito, que quizás lo hagan, ¿qué querrían que nosotros hiciésemos con nuestra vida? ¿Que la aprovechásemos al máximo antes de morir o que estuviésemos llorando todo el tiempo? Yo creo que sin duda esas personas desde arriba nos estarán diciendo: no hagas el gilipollas y aprovecha tu vida, aunque sea, hazlo por mí. Y yo creo que tenemos también, eso sí que es una bonita obligación que podemos tener para con los demás. Por lo tanto, aunque solo sea para honrar a esas personas, intentemos disfrutar de nuestra vida y aprovecharla de la mejor manera posible.
Pero fíjate que en todo caso hemos de pensar en esta dirección y no en la otra. Puede costar más, puede costar menos, pero si nosotros, fijaos lo que hemos hablado en un principio, si entrenamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones nos seguirán. Y no hemos de dejar de lado esa gran fuerza que nosotros tenemos dentro. Piensa que la gente que lleva mejor las muertes de seres queridos, incluso las de personas más jóvenes, es porque de una manera u otra usan sus pensamientos para sanar su mundo emocional. No lo dejes nunca de lado eso, ¿no? Buenas tardes, Rafael. Mira, yo cuando estaba hablando sobre la muerte, que es buena de alguna manera, aunque sí, las palabras son muy duras, yo eso me autoanalizo muchísimas veces y claro, digo, la muerte también es una liberación, porque si los que estamos pacientes, más que pacientes, tenemos una enfermedad grave, en ese momento del éxitus dejas de sufrir. Deja de sufrir el dolor, el pinchazo, la quimioterapia, etc. Es liberadora, eso por ahí. Lo segundo, también, a propósito de los duelos de familiares jóvenes, yo que he sido mamá de un chico con parálisis cerebral severa, tengo como grabado en la frente un comentario que me hizo un obstetra, que fue consejero de salud, Pedro Clavero, que fue nuestro delegado de salud hace tiempo, que llevó el embarazo de mi hija, o sea, la hermana de mi hijo primero, que es una niña sana. Cuando yo le dije que si me iba a dejar a término o programar una cesárea, dice, ya lo veremos, ya lo veremos. Digo, no vamos a ver nada. Digo, porque yo tengo un chico con parálisis cerebral y no quiero tener otro. Y creo que hicieron un comentario la enfermera, que ¿cuántos años vivían esos niños? Y recuerdo que él dijo, automáticamente dice, la naturaleza es muy sabia. Y esa es la palabra que yo tengo aquí. Es decir, por supuesto que yo me gustaría que mi hijo estuviera con nosotros, pero yo digo que la naturaleza ha sido muy sabia, porque como yo estoy en el meridiano de mi enfermedad, posiblemente, aunque yo me cuide, sea más que paciente, luche, tenga objetivos, escriba libros, exposiciones, etc., por naturaleza propia, mi enfermedad se va a ir agravando y llegaría un momento que mis cuidados no tendrían la calidad que tuvieron de aquí para atrás. Y yo digo, la naturaleza ha sido tan sabia que se lo ha llevado en plenitud de la vida, pero un niño, a pesar de su parálisis, feliz y viviendo a tope. Y mi marido me ponía este ejemplo. Es como si Juan Diego hubiera ido en un Ferrari, hubiera sido el campeón del mundo y al final se hubiera pegado la hostia. Pero ahora está ahí cuidándome, para que yo siga aquí estando en el estudio de pacientes. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias. Ya sabéis una cosa que nos ha contado, que hay que ir a entrenarse las cosas, hay que entrenarse para que las cosas nos salgan mejor, que las emociones fluyan mejor y por tanto hay que entrenar la mente, ¿no? Para que los pensamientos a la hora de trabajarlos no sean ni terribles, ¿no? Y que por tanto permitan una vida mucho mejor, ¿eh? Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos.